Bueno, chicos, comenzamos con la siguiente sesión. En este caso nos toca revisar aminoácidos, péptidos y proteínas. Como han escuchado, las proteínas pues, son compuestos o biomoléculas que participan en diferentes funciones del organismo, entonces son muy importantes. Al igual que los péptidos, que son estructuras más pequeñas, formadas por aminoácidos, y las estructuras básicas de las proteínas, pues las llamamos aminoácidos, ¿no? Entonces, eh, estructuras como la insulina, la hemoglobina, son proteínas. Una de las características que tienen es que son de alto peso molecular. Estas estructuras son estructuras muy grandes, muy complejas, ¿no? De ahí la función que realizan en nuestro organismo. Vamos a empezar diciendo la importancia de lo que son las proteínas. Intervienen en casi todas las propiedades que se caracterizan a los seres vivos, que son macromoléculas intracelulares más abundantes y se encuentran en todos los compartimentos celulares. Dice, gracias a la activación de las proteínas, los seres vivos son capaces de producir miles de moléculas diferentes a partir de fotones celulares o rayos ultravioleta, elementos y compuestos sencillos como O2, nitrógeno, agua, amoníaco, dióxido de carbono y glucosa. Si se dan cuenta, las proteínas son muy importantes a nivel de nuestro organismo. Son macromoléculas que van a depender principalmente su función de los aminoácidos. Recuerden la comunicación entre la síntesis de proteínas, bueno, también están derivadas de esa comunicación o esa señalización que ellas mismas van a tener para que se puedan comunicar entre células y así llevar a cabo la síntesis de proteínas, que finalmente es una característica muy importante para llevar a cabo funciones biológicas. Entonces, estructuras que van a intervenir o que van a estar inmersas en cuanto a ciertas estructuras o compuestos sencillos que van a depender su activación. Dice, son necesarias, muy necesarias para la vida. De manera muy general, tienen la función plasmática, que constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de la célula. Y entonces, ¿qué es el protoplasma? Recuerden, el protoplasma es el citoplasma más el nucleoplasma. Es decir, es la materia, se le conoce como la materia viva de la célula. Principalmente los componentes del protoplasma van a ser dos, que son los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. En cuanto a la composición, bueno, mayor porcentaje de agua. Y dentro de las biomoléculas o compuestos orgánicos, la más importante por su constitución son las proteínas. Se dan cuenta, representa como un 75-80% del protoplasma deshidratado, es decir, sin incluir el agua. Una función reguladora. Forman parte de las enzimas. Las enzimas van a ser aquellas sustancias o compuestos que van a tener múltiples funciones. Una de ellas es que participan en el metabolismo de moléculas complejas. Otra de las funciones muy importante es que actúan a nivel de defensa para nosotros. Los anticuerpos principalmente son proteínas. Los organismos emplean los mismos 20 aminoácidos como bloques constructivos para armar a las moléculas de proteínas. Entonces, todas estas funciones están derivadas de las estructuras de las proteínas. Pero les dije, las proteínas son moléculas complejas. Tienen
es un bloque constructivo llamados aminoácidos, y son solo 20 los que forman distintas proteínas. O sea, las diferentes funciones de las proteínas dependen de las estructuras y comportamiento químico de los aminoácidos, llamados bloques constructores de las proteínas. Ahorita van a ver el diferente comportamiento químico que tienen los aminoácidos de acuerdo a sus características de cómo están formadas. Es aminoácidos, son los constructores moleculares 20 que se encuentran en las proteínas, perdón, en las proteínas humanas, las que lo forman. Cada aminoácido tiene un átomo de carbono central, denominado carbono alfa, enlazado a dos grupos funcionales, el grupo amino, NH2, y un grupo carboxílico, COOH. Entonces, el carbono alfa también está enlazado a un átomo de hidrógeno y una cadena lateral llamado grupo R. Es el grupo R que difiere en cada uno de los 20 aminoácidos comunes, es el que proporciona características únicas en cada tipo de aminoácido. Cuando noten por ahí una abreviación AA, significa que es aminoácido. Ahorita vamos a ver de manera muy general la estructura. Este es el grupo amino, que está en un extremo. Recuerden, siempre el grupo amino va a estar en un extremo y el grupo ácido carboxílico va a estar en otro extremo. Una cadena lateral llamada R es la que le va a dar esa propiedad biológica que van a tener diferentes aminoácidos, péptidos y proteínas. Un hidrógeno, recuerden que el carbono es tetravalente, por eso es que tiene un hidrógeno. Aquí está un ejemplo de un aminoácido llamado alanina. Entonces, se dan cuenta, la cadena lateral R, aquí ya tiene un grupo metilo. Entonces, en el extremo, grupo amino, y en el otro extremo, un grupo ácido carboxílico. ¿Cómo distinguen un ácido carboxílico? Recuerden, un doble enlace junto al oxígeno más un hidroxilo. Van a tener, de acuerdo a estas constituciones, van a tener algunas propiedades químicas, como es un ion dipolo, que es un grupo cargado, dipolo-dipolo, que es grupos OH, o una inducción dipolo-dipolo, que son grupos no polares, que eso ya lo van a entender cuando ya lleven puntualmente bioquímica 1. Una de las características muy importantes de los aminoácidos es la ionización de estos mismos. Dice, un pH de líquido corporal, es decir, 7.3, 7.4, los aminoácidos están ionizados. ¿Recuerdan cuando veíamos el tema principal del agua? Hay una disociación, te genera una separación, y que forman especies químicas cargadas, ya sea con un signo positivo o un signo negativo. El grupo carboxilo, cuando dona un hidrógeno al grupo amino, que produce un grupo carboxilato y a su vez se produce un grupo amonio, NH3. Entonces el grupo amino se convierte a un grupo amonio, NH3, y un grupo carboxilo se convierte a un grupo carboxilato cuando se genera esta ionización. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que el grupo amino acepta un hidrógeno y se convierte en un nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Cuando este libera un grupo de hidrógeno para que se pueda ir hacia acá. Por lo tanto, el grupo carboxilo se va a quedar con una carga negativa. El grupo nitrógeno se va a quedar con una carga positiva. A esta forma ionizada se le conoce como zwitterion. El carboxilato y grupo amonio tienen un equilibrio de carga. Es decir,
entre negativo y positivo se neutralizan. Entonces, decimos que tienen una carga global cero. Entonces, recuerden, cuando las cargas son neutrales, se le va a conocer como Zwitterion. Todos los Zwitteriones de estos aminoácidos, como tienen un valor específico de pH, que significa sus puntos isoeléctricos, es decir, en qué tipo de pH es cuando sufren este tipo de proceso. Pues, si se dan cuenta aquí está formado el Zwitterion y nos muestra cuando se forma un catión, es decir, carga positiva, y cuando se forma un anión, es decir, con la carga negativa. Entonces, diferentes tipos de pH van a tener o se van a comportar diferente frente a una molécula de agua. Entonces, dice, o un pH de mayor acidez, esto le va a dar el catión, recuerden, carga positiva, va a haber mayor probabilidad de hinchamiento o unión de agua. A un pH de 7 va a haber una menor capacidad de hidratación, es decir, no va a unirse tanto a moléculas de agua. Y a un pH de 12 igual va a haber un proceso que va a ayudar a mejorar la unión de agua. ¿Sí? Recuerden el agua, una molécula muy polar, que puede atraer tanto protones como electrones. Los aminoácidos se clasifican de acuerdo a su grupo R, lo que determina sus propiedades en disolución acuosa. Recuerden, la estructura de arriba es el grupo R al que se refiere. De acuerdo al grupo R va a tener una clasificación entre el aminoácido no polar y aminoácido polar. ¿Cómo pueden distinguir un aminoácido no polar? Van a ser aquellos en donde el grupo R contiene hidrógeno, contiene grupos aromáticos y su característica principal es que son hidrofóbicos. Es decir, no tienen tanta afinidad por el agua. ¿Cómo van a reconocer un grupo o un aminoácido polar? Cuando tenga un grupo OH, cuando tenga un grupo tiol, que no es más que un azufre, cuando tenga un grupo carboxilato, recuerden que el carboxilato proviene del ácido carboxílico o un grupo amina. La característica de estos es que va a tener afinidad por el agua, es decir, van a ser hidrofílicos. ¿Sale, chicos? Entonces, aminoácidos no polares y polares van a depender de su grupo R. De aquí nos viene otra clasificación de acuerdo a los aminoácidos polares. Dentro de los aminoácidos polares podemos tener tres, los que son polares neutros, polares básicos y polares ácidos. ¿Cómo pueden diferenciar de manera muy general? Bueno, los polares neutros contienen grupo hidroxilo, tiol, el grupo azufre más un hidrógeno, y el grupo amida. Los polares ácidos son los aminoácidos que tienen el grupo carboxilato. Y los polares básicos son aquellos que tienen el grupo de lamina. ¿Sí? De aquí viene una tablita que también quizás se les haga muy complejo, pero solo aquí lo dividen entre la polaridad y el agua, de acuerdo a sus características de grupos funcionales. Tiene cada grupo carboxilo, va a tener una carga negativa, por lo tanto le va a dar mayor polaridad y va a ser hidrofílico. Si se dan cuenta, nada más el primero
es el hidrofóbico, con características no polares. De ahí para allá son polares y son hidrofílicos. Entonces su comportamiento de cada este aminoácido va a depender del grupo R. De manera general, aquí están los aminoácidos no polares hidrofóbicos, que son los 20 aminoácidos más comunes, ¿no? Lisina. Entonces aquí está, recuerden, el grupo amonio, carboxilato, hidrógeno, y aquí esta porción es el grupo R, es lo que lo va a hacer diferente a los demás. Si se dan cuenta, va cambiando solo aquí. Es decir, la glicina tiene un grupo hidrógeno en el grupo R. La alanina tiene un grupo metilo en el grupo R. Valina tiene un grupo isopropílico en el grupo R. Leucina tiene un grupo isobutílico en el grupo R, o una estructura de 4 carbonos. Isoleucina, lo mismo, pero cambia la ubicación del grupo metilo. Por eso es leucina, isoleucina, ¿no? Algunos aminoácidos con los que ustedes pueden identificarlo ya son con otras estructuras. Fenilalanina tiene un grupo aromático. Metionina tiene un grupo azufre. Prolina tiene un grupo ciclo, es decir, está cerrado. Y el triptófano tiene un grupo ciclo, donde en lugar de un carbono, pues tiene el nitrógeno, ¿vale? Pegado ¿a qué? A una estructura aromática. Pues fenilalanina, metionina, prolina y triptófano, son de los aminoácidos comunes. Sigue aquí serina, treonina, tirosina, cisteína, asparagina, glutamina, aspartido, glutámico, histidina, lisina y arginina. Aquí también se dan cuenta, ya vienen separados en clasificaciones. Dice aminoácidos con grupo R cargados. Se dan cuenta lo que predomina aquí es el grupo hidroxilo y el grupo CO. Ácidos con carga negativa, tenemos estos dos, que es principalmente el ion carboxilato, ácido aspartico, y recuerden que estos van a tener mayor acidez. Por eso es que se le llaman ácido aspartico y ácido glutámico. Los básicos, los que van a predominar, o los que tienen carga negativa, ¿cómo lo van a diferenciar? Bueno, recuerden el grupo amino. Bueno, en este caso es el grupo amino y el NH3 es el grupo de amonio. Tenemos a la histidina, a la lisina y a la arginina. De los 20 aminoácidos que se utilizan para las proteínas del organismo, solo 11 pueden sintetizarse en el cuerpo. Los otros 9 aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales, es decir, se deben obtener de la dieta. ¿Cuáles van a ser aquellos aminoácidos esenciales? Van a ser principalmente histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. De su composición provienen de que son proteínas completas o proteínas incompletas. De las proteínas completas van a ser aquellas que van a tener todos los aminoácidos esenciales. Ejemplo de los alimentos que entran en este grupo, los huevos, la leche, la carne y el pescado, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de estos alimentos y su consumo. Las proteínas incompletas se van a encontrar principalmente de plantas como granos, frijoles y nueces, que son deficientes en uno o más aminoácidos esenciales, es decir, los alimentos
principalmente derivados de animal, que van a encontrar estos aminoácidos. Las proteínas incompletas van a estar o los van a caracterizar por alimentos que provengan de algo vegetal. ¿Sí? Van a tener su deficiencia en alguno de estos. Recuerden, solo 11 pueden sintetizarse en el cuerpo y los otros 9 se llaman aminoácidos esenciales porque se deben obtener de la dieta. Es decir, por esto los podemos encontrar en los alimentos. Una vez que vimos las características más generales de los aminoácidos, bien, ¿qué pasa cuando 2 o más aminoácidos se unen? Recuerden que para que se puedan formar las proteínas, tienen que estar, van a provenir de un tipo de uniones de estructuras más sencillas, en este caso los aminoácidos. El enlace principal que se genera entre estos aminoácidos se le llama un enlace peptídico. ¿Sí? Es un enlace amida que se forma cuando el grupo CO de un aminoácido reacciona con el grupo de amonio del siguiente aminoácido. La unión de 2 o más aminoácidos mediante enlaces peptídicos forma un péptido. Pues de ahí su nombre, enlace peptídico, péptido. Un átomo de oxígeno se elimina del extremo carboxilato del primer aminoácido y 2 átomos de hidrógeno se eliminan del extremo del amonio del segundo aminoácido, lo que va a generar la formación del agua. Aquí tenemos el ejemplo de la glicina con la alanina. ¿Cómo se llama este nuevo péptido? Glicilalanina. Glicilalanina, entonces se forman los nombres de los aminoácidos. Y la unión la vamos a conocer como enlace peptídico, más agua. Peptídico más agua. Aquí dice formación de péptidos. Ejemplo, si se forman 2 aminoácidos, se conocen como dipéptidos. Si se forman 3 aminoácidos, se conoce como tripéptido. Y así sucesivamente. Dice, cadenas más largas forman lo que son los polipéptidos. Y coloqué un ejemplo para que ustedes lo pudieran observar de manera muy general. La formación del dipéptido glicilalanina en un péptido, dice el aminoácido escrito a la izquierda, glicina, tiene un grupo amonio libre, lo que lo convierte en aminoácido terminal, es decir, este grupo. El aminoácido escrito a la derecha, es decir, la alanina, tiene un grupo CO libre que lo convierte en el carbono terminal de la derecha, es decir, nosotros le decimos a esto que está libre. ¿Se dan cuenta? Entonces, la unión va a ser de acá, el carbono junto al nitrógeno. Se va a liberar una estructura de oxígeno, de este se libera, y aquí se van a liberar 2 átomos de hidrógeno. Pues de ahí se va a formar el agua. Pues, sí, chicos, entonces entre el carbono y el nitrógeno. Recuerden, la unión se libera oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Aquí está agua. ¿Sí? Entonces esta parte le conocemos como extremo N terminal. Y donde tiene el N porque tiene nitrógeno. Y aquí de este lado es C porque es un carbono. Entonces el extremo N terminal, donde tiene el grupo amonio, y un extremo C terminal donde tiene el grupo carboxilato. Bueno, ¿cómo los podemos nombrar? Cada aminoácido comienza desde el extremo N terminal que sustituye la terminación INA. Y ustedes van a, por ahí encontrar en la literatura que va a tener la terminación IL del primer aminoácido. El último aminoácido en el extremo C terminal conserva su nombre completo.
Por decir, aquí tenemos el ejemplo de la unión de 3 aminoácidos. Tenemos alanil, ya le pusimos aquí la terminación il, es decir, significa que ya están unidos. Glisil, tiene la terminación il, y serina, recuerden que ese no se le modifica porque está en un extremo. Dice, por conveniencia, el orden de los aminoácidos en el péptido con frecuencia se escriben como la secuencia de abreviaturas de 3 letras o de una letra. Entonces aquí nada más, chicos, para que vean cómo sale la formación de péptidos y dónde se genera la principal unión en estos grupos, ¿no? Dice, ¿cómo realizar un dipéptido? Aquí de manera muy general les puse un ejemplo. Aquí tenemos a la glicina, la serina y a la metionina. El nombre glicina, serina y metionina indica el orden de los aminoácidos. El aminoácido N-terminal dibujado en la izquierda es glicina, el de en medio será serina y el aminoácido terminal a la derecha es metionina. Entonces la formación de este nombre les va a dar cómo es que van a estar formados el tripéptido. ¿Sí? Glicina, serina acá, y metionina aquí. Aquí da otro paso, es eliminar, dice, el átomo del oxígeno del grupo carboxilato del amino N-terminal y 2 átomos de hidrógeno del aminoácido adyacente, es decir, aquí. Repitiendo este proceso hasta llegar al aminoácido C-terminal. Entonces, ¿cómo van a saber hasta dónde se generan este tipo de uniones entre aminoácidos? Recuerden, en un extremo va a tener un N-terminal y del otro extremo debe tener un C-terminal. Un grupo moniterminal y un grupo carboxilato terminal. Entonces aquí ya pueden ver de manera general este tipo de la unión de un tripéptido. Pero recuerden aquí, esta parte es un extremo N-terminal y de esta parte es un extremo C-terminal. Aquí pueden ver el ejemplo, ¿no? Bueno, chicos, por el momento aquí sería la sesión número 1, correspondiente a las características generales de los aminoácidos. En la siguiente sesión vamos a hablar principalmente de las proteínas. Que tengan buen día.